Bien, entonces, me fui acá. Bueno, lo de la electroforesis, bien. Estamos acá. Selectividad. Bueno, ya, termina acá este. Por eso lo ponía en dos partes, no importa. Bueno, entonces tenemos, dentro de la cromatografía, lo que yo les decía es que puedo tener, digamos, la muestra en estado sólido, la muestra en estado líquido o la muestra en estado gaseoso. Esto va a tener que ver mucho con cómo yo, digamos, qué es lo que quiero separar de la muestra, ¿sí? Porque a veces lo que yo hago es, eh, digamos, voy a generar que la técnica me separe algo mucho más que otra cosa. Y eso va a tener que ver mucho también con la selectividad, ¿sí? Pero esto va a tener que ver mucho con el acondicionamiento de la muestra. ¿Qué tipo de muestra tengo y cómo la voy a acondicionar? ¿Sí? Después acá, esto de vuelta, empezamos con el tema de la columna en sí misma. Fíjense, acá tengo cómo se distribuyen los diferentes analitos, va a tener que ver con la competencia entre la fase móvil y la fase estacionaria por quedarse con ese analito. ¿Y con qué va a tener que ver eso también? Con la afinidad, por supuesto, ¿sí? Con cuál afín va a ser la sustancia a la fase móvil o a la fase estacionaria, ¿sí? Yo necesito generar una competencia. ¿Para qué? Para que uno de los dos gane, para que me gane o la fase móvil y el huya más rápido, o la fase estacionaria y me quede retenido. Voy a jugar con eso, ¿sí? Obviamente que se imaginarán que acá, digamos, con lo que yo voy a jugar, obviamente va a ser con la naturaleza de la fase móvil, ¿sí? Y con la naturaleza de la fase estacionaria. Obviamente, ¿sí? Entonces, acá tenemos lo de la selectividad y la afinidad, que ya lo hablé. Bueno, no borré nada. Listo. Ahí va. Bien, entonces, fíjense, fase móvil, de vuelta, lo mismo de siempre. La fase móvil puede ser un líquido para la cromatografía de alta performance, que es el HPLC, va a ser un líquido, ¿sí? Para ver que yo lo que voy a tener es una columna, ¿sí? O sea, muy diferente a lo que era el papel de filtro, ¿no? Que era como un pedazo de socotroco gigante. En el caso del HPLC voy a tener una columna muy, pero muy finita, que de hecho la voy a tener toda serpenteada para aumentar la capacidad de contacto, ¿no? De la muestra con la columna. La voy a tener toda hecha un rulito. Eh, y ahí la fase móvil será un líquido, ¿sí? Ese líquido va a poder ser o una sustancia pura o una mezcla. Por lo general, casi en la mayoría de los casos va a ser una mezcla, ¿sí? De sustancias que le va a dar la característica, digamos, preponderante a la fase móvil, es decir, me va a decir si la fase móvil es polar o es no polar, o si es polar, si es muy polar, o poco polar, ¿sí? Eso me lo va a dar, digamos, la proporción de componentes que compongan, valga la redundancia, a la fase móvil, ¿sí? Después, para una fase móvil que sea un gas, va a ser, por supuesto, para el GC, para la cromatografía gaseosa, ¿sí? Ahí recuerden que la fase móvil va a ser un gas inerte. O sea, va a ser solamente un gas carrier. Solamente lo que va a hacer es me va a transportar la muestra, pero nada más. No va a interactuar. Solo va a interactuar la muestra con la columna. ¿Sí? Pero no va a interactuar con la fase móvil. Acá no va a haber ese grado de competencia que sí había en el HPLC. O sea, es como otra lógica, si se quiere, en cuanto a la selectividad, ¿sí? Por supuesto que cuando hay gases, ¿con qué, digamos, cuál les parece que es la variable que siempre, digamos, se tiene en cuenta cuando se habla de los gases? ¿Qué les parece acá que va a ser lo que me va a modificar, digamos, el tiempo de retención de un analito en la columna, si la fase móvil es un gas? La La presión, temperatura. profesor. Exactamente, la presión. Excelente, la presión. Muy bien, muy bien.
Y también la temperatura, ¿no? O sea, la presión y la temperatura van a ser como esas dos grandes variables. Muy bien, excelente. Porque si hablamos de un gas, es como que siempre son esas variables, ¿no? La presión y la temperatura, ¿está bien? Sobre todo la presión. O sea, ahí es donde va a estar el quid de la cuestión, ¿de acuerdo? Después lo van a ver ustedes. Y acá tenemos la electroforesis capilar, donde no hay, digamos, una fase móvil, sino que se mueve por un delta B, ¿sí? Bien. Bueno, acá ya se está metiendo un poco con cada uno de las posibilidades. Así que no nos vamos a meter en esta cosita. Esperen que voy a ir a la número 2. Esperen. Ven que tengo un montón de cositas para ustedes acá. Esperen, a ver dónde la saqué. No, estos son videos. Acá. A este quería llegar. Bien, continuamos. Parámetros cromatográficos. Esto es lo que yo les decía que teníamos que ver, ¿sí? Miren. Los parámetros cromatográficos son comunes a cualquier tipo de cromatografía que hagamos, ¿sí? Así que esto como que lo van a aplicar a lo que ustedes expliquen, al que sea que expliquen. Tenemos primero la retención. Esto es lo que yo les decía recién voy a poner el lapicito. Antes de poner el lapicito quiero poner un poquito más chiquito porque me pone mal verlo tan grande. Ahí está. Digamos, vieron que yo les dije que los software me generaban un cromatograma, ¿sí? Que es como una especie de gráfico, ¿sí? Que tiene que ver con esto, con la señal en función del tiempo, ¿sí? Entonces, fíjense que uno de los parámetros, que creo que ya como que un poquito lo tocamos, es el tema de la retención, ¿sí? Va a haber analitos que por supuesto van a estar más retenidos, ¿sí? Por la fase estacionaria, y va a haber analitos que no van a estar tan retenidos, es decir, van a ser más afines a la fase móvil, por eso van a salir más rápido, van a eluir más rápido. Entonces la retención tiene que ver con eso, con el tiempo. La retención tiene que ver con el tiempo. ¿Ven que acá dice TR? Esto se denomina tiempo de retención. Tiempo de retención. El tiempo de retención es el tiempo que pasa desde que yo pongo la muestra hasta que sale el analito. Ese es el tiempo que estuvo retenido. ¿Sí? Es como lógico. Desde que yo pongo la muestra hasta que sale ese analito, es el tiempo de retención de ese analito particular. ¿Sí? Es muy importante este concepto de tiempo de retención. ¿Vamos bien? Sí. Sí, profe, sí. Bien. Fíjense acá cómo salen los piquitos. ¿Ven? Acá hay un piquito y acá hay otro piquito. ¿Sí? Los piquitos me van a ir mostrando cada uno de los analitos. Y fíjense que los tiempos son bien distintos. Entonces, como los tiempos de retención son bien distintos, acá hay una hermosa selectividad y vamos a ver si hay una buena resolución. Ahora les voy a mostrar con qué tiene que ver la resolución también, ¿sí? Que los picos estén separados me habla un poco de la resolución. También me habla un poco de la selectividad, ¿sí? Pero sobre todo, digamos, bueno, no les quiero decir más nada, porque me estoy yendo demasiado. Esperen. O sea, retención, tiempo de retención. Vamos a ahora relacionarlo con selectividad y con resolución, que son dos cosas distintas, ¿sí? Esperen, cuando lleguemos ahí lo vamos a ver. Coeficiente de partición. Ustedes piensen que cuando un analito está pasando por una columna cromatográfica, está en algún punto, digamos, interactuando tanto con fase móvil como con fase estacionaria. Entonces yo lo que puedo hacer es generar, digamos, una K. Puedo generar una K, que es una constante, ¿sí? Que tiene que ver, digamos, con la concentración del analito en la fase móvil y la concentración del analito en la fase estacionaria, ¿sí? O sea, fase estacionaria, fase móvil. Es como una relación, es como si fuera un equilibrio químico, ¿sí? Pero es lo que se denomina un coeficiente de partición. ¿Cuál es la relación, ¿sí?
en el, digamos, cuál es la relación, si quieren, en el tiempo que está ese analito interactuando con la fase móvil y con la fase estacionaria. Tienen que saber que hay un montón de parámetros que son parámetros teóricos, ¿sí? Que uno no puede a veces medir cosas que son absurdas. Yo no puedo medir cuánto tiempo está el analito interactuando con la fase móvil y cuánto está interactuando con la fase estacionaria. Eso es imposible de medir. Entonces hay algunos conceptos que los tengo justamente teóricos, son conceptos teóricos, ¿está bien? Como este de coeficiente de partición, ¿sí? Para que no piensen, digo, bueno, ¿y cómo me doy cuenta? No no es un parámetro que se pueda medir en forma experimental. Esto por lo menos. Esto seguro que no se puede. Sí. Después tengo, factor de capacidad, que esto sí tiene que ver ya con la velocidad de migración de un soluto, ¿sí? Pero de vuelta, fíjense que acá aparece el concepto de tiempo de retención. Miren esto, es el tiempo de retención de un analito menos el T0. El T0 es, miren, desde que yo pongo la muestra, o sea, yo pongo la muestra en una columna para que empiece a separarse, ¿sí? Desde que yo pongo la muestra en la columna, ¿sí? Si yo, digamos, no le pongo ningún tipo de ¿cómo? A ver, no me sale la palabra. No le pongo ningún tipo de traba a que salga para el otro lado, ¿sí? A que salga desde el momento en que yo lo pongo hasta que sale. Si yo no le pongo ninguna traba, eso se va a llamar T0, ¿sí? O sea, es el tiempo mínimo que tarda en salir un analito. El tiempo mínimo que tarda en salir. O sea, si el analito, cuando yo digo de ponerle un impedimento, me refiero a que no va a interactuar absolutamente nada con la fase estacionaria. O sea, va a salir con la fase móvil. Sale con la fase móvil. Como que interactúa totalmente con la fase móvil, entonces sale de una. Así, de golpe. ¿Sí? A eso lo vamos a denominar T0. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que el factor de capacidad va a tener que ver con el tiempo de retención del analito en particular, menos ese tiempo, digamos que es como un tiempo de blanco, es un tiempo blanco, es como el tiempo que yo tengo que restarle a todos los analitos, ¿sí? Para saber cuál es el tiempo real que tienen, ¿sí? Entonces, es el tiempo de retención menos el T0 sobre el T0. Entonces me va a dar como una relación que más que ver tiene con la velocidad, ¿sí? Es como que me da una idea de la velocidad. ¿Por qué? Porque lo estoy refiriendo al T0, que el T0 es el mismo para todos, ¿sí? Porque el T0 es el mínimo tiempo que tardaría en salir un analito si no tuviera ningún tipo de interacción con la fase estacionaria. Es decir, que saldría conjuntamente con la fase móvil. ¿Sí? Esto también, digamos, este sí es un concepto más calculable, ¿sí? Porque tiene más que ver con velocidad. Entonces ya tiene otro colorcito. Borro mis dibujos. Sigo. Factor de selectividad. Acá ya el factor de selectividad tiene más que ver con la parte de ejercicio de las técnicas separativas, ¿sí? Yo puedo como, eh, digamos, como expresar cuán diferentes son las velocidades de migración con el factor de capacidad, sí, con el factor de selectividad, perdón. Con el factor de selectividad yo puedo decir cuán diferentes son las velocidades, ¿sí? Entonces es como que yo planteo una relación de velocidades. Esa es literalmente la idea, ¿sí? O sea, es como que yo dijera, bueno, esta es la como que esta es la velocidad de un analito, del analito 1 si querés, esta es como la velocidad del analito 2, digámoslo así. Entonces hago la relación entre las dos velocidades y eso me da como el factor de capacidad. Por supuesto que este parámetro se compara con un patrón, digamos. Yo digo, bueno, si el factor de capacidad, no me acuerdo en este momento, capaz que lo tengo en el apunte, pero si el factor de capacidad, no sé, ponele, es mayor a 2, quiere decir que
hay una diferencia de velocidad importante. Si es menor a 2, tal cosa. Si es igual a 1, tal cosa. Si es igual a 1, ¿qué pasaría? Las velocidades son iguales, o sea, migran con la misma velocidad, por ejemplo. ¿Se entiende? O sea, es como relacionar las velocidades. Con eso tiene que ver el factor de selectividad, ¿sí? Y acá tenemos un concepto que empieza a ser como muy, muy, muy importante, que es el de eficiencia de una columna. Acá, a ver, les voy a preguntar por ahí a ustedes algo de esto manejan. Yo tengo una columna cromatográfica, tengo una columnita, ¿sí? Una columna. Lo que yo tengo que hacer, o lo que tengo que lograr hacer, la voy a hacer horizontal, no me gusta tanto vertical. Lo que yo tengo que lograr es que al introducir una mezcla compleja en la columna cromatográfica, ¿sí? Esto que está acá, que es una mezcla compleja, comience a separarse en sus componentes, ¿sí? Y tengo que lograr que eso suceda, digamos, generando una competencia entre ese analito, perdón, generando una competencia entre la fase móvil y la fase estacionaria que van a retener o van a eluir más a ese analito, ¿sí? Entonces, de esa manera voy a ir separando. Ahora, fíjense que, digamos, en cuanto va pasando esta mezcla compleja por la columna, se van generando como lo que se denominan equilibrios, ¿sí? Entonces, como que en cada punto de la columna, en cada punto no, en cada región de la columna, va a haber pequeños equilibrios, pequeños lo que se llaman cuasi equilibrios, ¿sí? Entonces, acá habrá un cuasi equilibrio, acá habrá otro, es como algo más conceptual lo que estoy diciendo, ¿sí? Ahora, ¿cuándo se van a formar más equilibrios? Bueno, más equilibrios se van a formar en cuanto yo tenga una fase móvil, ¿sí? Más, digamos, lenta. ¿Por qué? Porque si yo tengo una fase móvil que se mueve no tan rápido, voy a poder generar que se produzcan muchos más equilibrios, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si la fase móvil es lo suficientemente lenta, también lo que voy a provocar es lo que se llama un fenómeno de ensanchamiento, ¿sí? Que eso tampoco es bueno. Por eso es que yo les digo que uno tiene que poner a punto la prueba, porque a veces uno dice, bueno, disminuye la fase móvil, se generan más equilibrios y eso favorece esta competencia entre fase móvil y fase estacionaria. Sí, está bien, todo muy bonito lo que querés, pero si vos me disminuís mucho la velocidad de la fase móvil, también lo que estás haciendo es, digamos, un analito que está acá, si yo lo dejo mucho tiempo ahí, lo que va a empezar es a difundir, ¿está bien? Y yo tampoco quiero que se den esos procesos de difusión, ¿sí? Es como que yo quiero todo en realidad, ¿no? Quiero que sea resolutivo, que el sistema se resuelva bien, quiero que sea selectivo, quiero que no haya difusión, o sea, es como que uno querría que suceda todo, ¿sí? Pero básicamente, para que ustedes me entiendan este concepto de la eficiencia, ¿sí? Tiene que ver con esto, con que se forman pequeños equilibrios, ¿sí? En la columna, pequeños equilibrios. Esos equilibrios van a tener que ver con qué? Y bueno, con el largo de la columna, ¿sí? Este es el N. El N es el de equilibrios, ¿sí? Entonces, el N va a tener que ver con el largo de la columna. Cuanto más larga sea la columna, se van a formar más N equilibrios. ¿Está bien? Y nosotros vamos a jugar con eso. Y acá está la altura de la columna también, ¿sí? Esta es la altura. Bueno, ahora vamos a hablar de los platos teóricos y eso. Ahora hablamos, ahora hablamos. Ahora hablamos. Porque no me quiero meter en eso si no tengo la fórmula. Bien, acá esto es simplemente cómo se ve un piquito de un cromatograma, ¿sí? No tiene mucho más. O sea, estas cosas son importantes, sí, pero no para nosotros. Son importantes cuando uno hace un ejercicio en función de que quiere averiguar, cuantificar, ¿sí? Si yo quiero cuantificar un analito que me está saliendo en un cromatograma, entonces sí voy a tener que entrar a la parte matemática y sacar, digamos, el área bajo la curva, ¿sí? Eh, pero no es algo que vayamos a hacer nosotros. Si quieren, cuando terminemos el tema, yo les puedo mostrar un ejercicio cómo se hace para que ustedes sepan
realmente cómo se hace esto. O sea, buscamos un ejercicio, no sé, de una industria farmacéutica, donde hayan hecho esto realmente y podemos averiguar, por ejemplo, no sé cuánta aspirina había en lo que sea. ¿Sí? Bueno, no importa. Bien, acá tenemos la eficiencia. Fíjense, la eficiencia, miren esto. La eficiencia va a tener que ver con esto. Miren, ¿qué pasa con los picos? O sea, la eficiencia tiene que ver con el ancho del pico. ¿Sí? Cuanto más ancho sea el pico, es menos eficiente el sistema cromatográfico. Yo lo que tengo que tratar siempre es que los picos estén separados y sean finitos. O sea, es como a lo que yo apunto siempre como lo mejor del mundo, ¿sí? Lo mejor que nos puede pasar para hacer una separación es que los picos sean finitos y estén separados. ¿Sí? Entonces, la eficiencia va a tener que ver con el ancho del pico. En este caso, fíjense que el ancho es bastante importante, por eso había un dibujito antes y no se los quise decir, donde los picos estaban bastante anchos, ¿sí? Entonces, el pico ancho, baja eficiencia, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir que sea baja la eficiencia? Quiere decir que cuando el analito estuvo en la columna, ¿no? Cuando el analito estuvo en la columna, lo que pasó es que fue migrando, ¿no? Y cuando pasó por el detector, ¿sí? Que me genera a mí el piquito, lo que sucede es que estuvo mucho tiempo ahí y lo que generó es ese proceso de difusión que yo les conté. Yo necesito que no pase esto. ¿Por qué? Porque si pasa esto, el pico se ve ancho. Lo que yo necesito es que cuando pasa por la columna cromatográfica, el analito pase lo suficientemente rápido como para que se vea así. ¿Está bien? Eso tiene que ver con la eficiencia. Concepto de eficiencia. Está por todos lados el concepto de eficiencia igual, ¿sí? No se preocupen que es algo sencillo, digamos. Bien, entonces, acá está, miren. Cuando hablamos de eficiencia, hablamos de los picos, de los piquitos anchos. Entonces acá tenemos, fíjense, las causas de los picos anchos, ¿sí? Yo les hablé de yo les hablé de de la difusión longitudinal, ¿sí? Les dije que los piquitos anchos puede ser porque el analito estuvo mucho tiempo en la columna, ¿sí? Entonces se empezó a difundir. Y eso es lo que no queremos, ¿sí? Eso suele suceder cuando yo disminuyo la velocidad de la fase móvil. Suele suceder acá, ¿sí? Después tenemos la difusión en remolino, que eso tiene que ver un poco más con aumentar la velocidad de la fase móvil, ¿sí? O sea, la difusión en remolino a veces tiene que ver con que si yo aumento la fase móvil para que no interactúe mucho con la fase estacionaria, genero como un efecto parecido a la difusión longitudinal, digamos, ¿sí? Donde también se me va a ver como una difusión, de algún modo, ¿sí? Y después tengo la transferencia de masa, que de vuelta, si la velocidad de la fase móvil es baja, va a haber mucha transferencia entre la fase móvil y la fase estacionaria y de esa manera voy a generar de nuevo, digamos, que se ensanche el pico, que esté mucho tiempo el analito interactuando, no salga, entonces cuando sale, sale ancho. Estas tres cosas que estamos viendo acá, ¿sí? O sea, estas tres cuestiones, la difusión en remolino, o la difusión de Eddy se va a llamar también, ahora lo vamos a ver, la difusión en remolino, la difusión longitudinal y la transferencia de masa, son tres conceptos que están agrupados en una ecuación. ¿Qué es esta? Que es la ecuación de Van Dinter. ¿Ven? Acá está. ¿Sí? Fíjense, ¿ven? El A se llama difusión de Eddy, el B se llama difusión longitudinal y el C se llama transferencia de masa, ¿sí? Ahí están en la ecuación, ¿sí? Este U que está acá, este posible mu, es un mu en realidad. Este mu que está acá,
¿sí? Es un mu que tiene que ver con la velocidad, igual este, ¿sí? Con la velocidad. Por eso es que yo les decía, miren acá, este h es altura del plato teórico. ¿Qué es un plato teórico? ¿Vieron cuando yo les mostré los equilibrios, esos que se formaban, los cuasi equilibrios que se formaban en la columna? Bueno, a cada uno de esos cuasi equilibrios los voy a denominar platos teóricos. Se llaman así, ¿sí? Entonces, a medida que yo, miren esto, o sea, yo lo que busco siempre en una separación es que haya una gran cantidad de platos teóricos. Yo busco que haya mucho plato teórico, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiere decir que hay muchos equilibrios. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que hay mucha interacción entre o sea, mucha competencia, está interaccionando el analito con la fase móvil y con la fase estacionaria. Yo lo que quiero es eso, busco eso, que haya muchos platos teóricos, muchos N. Entonces, miren esto, miren la ecuación. Bueno, voy a borrar todo esto para que se vea la ecuación, que es lo que quiero. Miren esto. O sea, acá está altura del plato teórico. Y acá está esto, miren, que se denomina difusión longitudinal. Si esto es bajo, si la velocidad es baja, ¿qué pasa con la altura del plato teórico? O sea, si yo, miren esto, no sé si se llega a entender, yo sé que es tarde ya, ¿eh? O sea, para que esto aumente, que es lo que yo quiero, ¿verdad? O miren, vamos a hacerlo diferente. Vamos a hacerlo. Si esto aumenta, ¿esto qué pasa? Disminuye, ¿cierto? Miren Sí, esto. profe. Sí, profe. Si la velocidad aumenta, ¿vieron? Es lo que yo les dije. Si ustedes hacen que la fase móvil ¡fum!, haga como una Ferrari, entonces se lleva todo atolondradamente. Entonces los analitos no pueden interactuar con la fase estacionaria. ¿Se van a formar buenos platos teóricos, buenos equilibrios? No. Por eso es que a medida que yo aumento la fase móvil mucho, lo que voy a disminuir es la cantidad o sea, voy a disminuir la cantidad de N platos teóricos, ¿sí? Voy a disminuir la cantidad de N platos teóricos, pero ¿qué pasa? Si yo hago la disminución de la velocidad, tampoco es que voy a predisponer a que haya tan buenos platos teóricos. O sea, acá lo que tengo que hacer es como ajustar, ¿se entiende? Si yo aumento mucho la velocidad, lo que va a suceder es que el analito no me va a interactuar con la fase estacionaria. Y si yo hago que la fase móvil se mueva lento, voy a hacer que interactúe mucho con la fase estacionaria y tampoco es bueno. ¿Sí? Entonces, a esto se refiere con la con la difusión longitudinal. ¿Sí? La difusión longitudinal tiene que ver con la baja velocidad. Si la baja velocidad de la fase móvil, digamos, se instaura en el sistema, lo que va a suceder es que el analito va a interactuar mucho con la columna y va a difundir. Esto se ve acá. ¿Sí? A ver si tengo algún dibujito de difusión de Eddy. Pero. Acá está difusión de Eddy. Miren. La difusión de Eddy lo que me dice es, la difusión de Eddy va a tener que ver más con el empaquetamiento de la columna. Es decir, fíjense que acá la columna está empaquetada de un modo, ¿ven? Esta columna. Entonces, ¿qué pasa? Si yo empaqueto mucho la columna, ¿qué va a pasar con el analito? No va a poder pasar. Entonces va a tener como muchos caminos para pasar, ¿ven? Como que eso es lo que quiere demostrar, como que tiene muchos caminos para pasar. ¿Sí? En cambio, si yo dejo que la columna no esté tan empaquetada, va a pasar por un único lugar, pero va a pasar más rápido. Entonces, de vuelta al mismo problema. ¿Empaqueto mucho o empaqueto poco?
En realidad, la lógica siempre me indica que yo tengo que aumentar el empaquetamiento de la columna. ¿De qué modo puedo empaquetar la columna? Teniendo, digamos, haciendo la columna con partículas más pequeñas. Entonces, de esa manera empaqueto mejor la columna, ¿sí? Entonces, para disminuir la difusión de eddy, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es voy a empaquetar la columna de una manera copada, con partículas pequeñas, voy a tratar de hacerlo lo más homogéneo posible para disminuir, digamos, como esa variabilidad, ¿sí? Y esto, digamos, la difusión de eddy va a tener que ver siempre con la columna. En cambio, en cambio, cuando hablábamos de la difusión longitudinal, no tiene que ver con la columna, tiene que ver con la velocidad de la fase móvil. La difusión longitudinal tiene que ver con la velocidad de la fase móvil. Y la difusión de eddy o la de los caminos múltiples tiene que ver con el empaquetamiento de la columna. Son dos cosas distintas. ¿Sí? Bien, acá está la transferencia, además tengo un gato acá que me quiere... Acá tengo la parte de transferencia de masas, ¿sí? Que va a tener que ver de vuelta. Fíjense lo que dice abajo. Se reduce el efecto bajando la velocidad de flujo. O sea, cuando yo bajo la velocidad, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una transferencia de masa entre la fase... Miren este dibujito, qué lindo que está. Fíjense, esto es como la fase estacionaria, ¿ves? Como el poro, ¿no? Son como las partículas de la fase estacionaria, ¿ves? Y acá está la fase móvil, la voy a dibujar con otro colorcito. Esta es la fase móvil, ¿ves? Y el analito está por acá. Y el analito está ahí, ¿está bien? Digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Si se reduce, de vuelta voy al negro. Si se reduce la velocidad de flujo, ¿qué es lo que va a pasar? Si se reduce la velocidad de flujo, va a aumentar la transferencia de masa, ¿sí? Porque le voy a dar más tiempo, digamos, al analito a poder interactuar entre las dos fases. ¿Está bien? En cambio, fíjense lo que dice acá. Tamaño de las partículas. Si el tamaño de las partículas es pequeño, es muy pequeñito, ¿sí? Lo que voy a hacer es, no voy a dejar que interactúe tanto la fase móvil con la fase estacionaria. Mejor dicho, que el analito no interactúe tanto con la fase móvil y con la fase estacionaria, ¿sí? Voy a, digamos, con la reducción del tamaño de la partícula, voy a disminuir este efecto, ¿sí? O sea, básicamente, como para terminar el tema, porque ya tenemos que terminar el tema, básicamente, como para que les quede la idea. Ah, me quedó el dibujito ahí. Bánquenme un segundo porque es un montón sacar todo esto. O sea, la idea de un sistema cromatográfico, ¿sí? Es, digamos, voy a volver a la diapositiva. Acá. La idea de un sistema cromatográfico es siempre tener una buena eficiencia, que va a tener que ver con el ensanchamiento de los picos. ¿Cómo hago para que la eficiencia aumente? Voy a disminuir el ensanchamiento de los picos. ¿Cómo hago para disminuir el ensanchamiento de los picos? Tengo que, digamos, disminuir estos efectos. Tengo que disminuir la difusión de eddy, tengo que disminuir la difusión longitudinal y tengo que disminuir la transferencia de masa. ¿Cómo se hace esto? Y acá viene la conclusión, disminuyendo la velocidad de la fase móvil. Pero ojo, disminuyéndola hasta un punto donde yo llegue a un límite que me permita igualmente resolver el sistema cromatográfico, ¿sí? Pero la base, la idea es siempre, digamos, disminuir la fase móvil, ¿sí? Disminuir la velocidad de la fase móvil para que el analito pueda interactuar tanto con la fase móvil como con la fase estacionaria de manera diferencial, pero no tanto como para generar estos efectos.
¿sí? Y además, voy a dejar eso ahí a propósito, siempre lo que quiero hacer, además de disminuir la velocidad de la fase móvil, que es como la generalidad que les dije, ay no, pará, ahí está, es disminuir el tamaño de las partículas. El tamaño, no las partículas. Porque si disminuye el tamaño de las partículas aumentan. Disminuir el tamaño de las partículas. O sea, estas son como las dos ideas importantes. Disminuir la velocidad de la fase móvil, no tanto como para generar todas las variables que estaban en la ecuación de Van Dinter, y disminuir el tamaño de la partícula, que va a generar, digamos, que la cantidad de platos teóricos sea mayor, que haya más cuasi equilibrios, y eso va a aumentar el poder resolutivo de la columna cromatográfica. ¿Está bien? Esto es como que va a aumentar la eficiencia, si quieren, va a aumentar la resolución, ¿sí? Básicamente es esa la idea. ¿Les quedó más o menos? Yo sé que es un quilombo, pero más o menos les quedó la idea. Sí, sí, profe. Más ¿Sí? o menos. Sí, profe. Sí, sí. De a poco. Más de a poco, sí, sí, porque esto es un quilombo, yo sé que es un quilombo, ¿eh? No quiero. Esperen que voy a dejar de grabar.